ahí llega el Español. Ahí llega el Español acompañado por los seguidores pericos. Huele evidentemente a ascenso. Ahí está el autobús perico. Ya sabéis que suelen ir en 2 autobuses por el tema del COVID y acompañado por algunos de los seguidores pericos. ¡Qué vida! Estoy un poquito abrigado porque está haciendo frío, ¿eh? Acaba de terminar este partido entre el Real Club Deportivo Español y el Málaga y hace un poquito fresquito. Bueno, más calentito están los seguidores, los periquitos, porque su equipo está prácticamente ya en la Liga Santander. Su equipo está muy fuerte, hoy ha tenido enfrente un gran rival, este Málaga de Pellicer le ha plantado cara en la primera mitad, pero lo decía Lombán al final del partido, el capitán del Málaga. Hemos competido muy bien, en cuanto a juego hemos estado a la altura del Español, pero en las áreas nos ha penalizado, evidentemente. Es que si no, es verdad que si no hubiese porterías sería todo más fácil, también más feo, pero al haber porterías lo importante son las áreas, y el Español defiende muy bien y ataca de maravilla. Han llegado, habéis visto, han llegado en moto muchos seguidores periquitos arropando a su equipo. Ellos venían en moto, el equipo venía en autobús hasta empezar el partido, porque luego en lo que las áreas se refiere, como decía Lombán, han ido en Fórmula 1. Estamos ante un español con un Puado que se está desatando como gran futbolista. Ojo con este chico. Ha participado en 2 asistencias a RDT, que ya lleva 22 goles, va por el Pichichi, y ha marcado 1 de cabeza ante una gran asistencia también de Embarba. Puado está causando sensación. Venía un equipo, venía del Real Zaragoza, donde estuvo cedido, y lo hizo muy bien, pero tenía aquí en el Español grandes futbolistas por delante de él, incluso el Budey, que había estado en primera haciéndolo muy bien, Nico Melamed, que ha salido de la cantera muy bien, Melendo, bueno, RDT y Embarba, o sea, y sin embargo Puado se ha hecho con un puesto de titular porque ha hecho un gran trabajo. El ascenso está en la mano, el Español tiene el ascenso en la mano. Puede ser ya definitivo en la Romareda, veremos lo que pasa, y si no es en la Romareda, tarde o temprano están deshojando la margarita a ver dónde lo celebran. Es verdad que sin público, desgraciadamente por la pandemia, pero ya están a nada, a un paso de regresar a la Liga Santander. Decía Vicente Moreno, llevamos 240 sesiones o más hasta llegar aquí. Eso quiere decir que es un equipo que ha tenido que trabajar, y como decía, a mí me ha llamado mucho la atención las palabras de Pellicer. Un equipo que juega como los ricos y corre como los pobres, porque son muy solidarios, y esa ha sido una de las claves del equipo de Vicente Moreno. Nada, que recordaros que este lunes, como todos los lunes, hay Santander Fútbol Quiz. El concurso, ya sabéis, 11 preguntas, 4 posibles respuestas, 5.000 euros en juego. Fácil participar, App Store o Google Play, o en el enlace que os pongo aquí en esta descripción, y a jugar, que es gratis. Nada, chicos, tigres a la selva.